Hola jóvenes, sean bienvenidos a este ciclo 2 del año 2020, en que vamos a iniciar el desarrollo de la asignatura Estadística 2. Ustedes son ciclo 02 2020. Ustedes son el grupo I. Para mí es un gusto iniciar este ciclo, aunque yo sé que por supuesto ustedes ya habían comenzado desarrollándolo con el licenciado Denis, quien estaba cubriendo el inicio del desarrollo de la asignatura, mientras pues nuestro bien recordado ingeniero Melvin Barrera se encontraba hospitalizado. Lastimosamente, y Dios así lo ha dispuesto, que lo quiso llevar, se nos ha adelantado, y en vista de eso es que yo estoy retomando el desarrollo de la asignatura. Sé que con el licenciado Denis habían empezado un repaso acerca del contenido de lo que es la asignatura estadística, básicamente la estadística 1, en donde pues ustedes empezaron a recordar los conceptos y generalidades de la estadística descriptiva, que es lo que normalmente se estudia en el ciclo 1, cuando se estudia la estadística 1, y en donde se dan a conocer pues la importancia, la definición y por supuesto los principales contenidos en el desarrollo de la asignatura. Habrán hecho un repaso ustedes de lo que estudiaron en estadística 1 sobre las diferentes etapas o fases del método estadístico de la misma estadística. Y eso pues lo estudiaron ustedes en la estadística descriptiva. Saben ustedes que como parte de la importancia a destacar de la estadística es que en todos los campos del saber, en todas las disciplinas, en toda la ciencia, es necesario realizar investigación. Y para realizar investigación es necesario ir desde la recopilación de información hasta el análisis e interpretación de información estadística. Por supuesto que al ir desarrollando la asignatura, ustedes recordarán en el ciclo 1 y en este breve repaso que hicieron, que lo primero que se hace es, a la hora de encontrarse con un problema que amerita una investigación para recoger información y de esa manera darse cuenta cuáles son las posibles causas que lo están generando, y por supuesto, una vez conocidas, realizar todo lo necesario después de analizar e interpretación la información recogida sobre a qué conclusiones se ha llegado y finalmente cuáles son las recomendaciones que se puedan dar para poder solucionar esa situación problemática. Claro, para ello habrán estudiado tantas cosas ustedes, como por ejemplo el hecho de que la investigación es alrededor de una población, pero como esta normalmente es muy numerosa, entonces hay que forzosamente seleccionar una parte de ella, tomar una parte de ella, y al procedimiento para escoger la parte de la población que se puede estudiar,
se le llama muestreo, y que en la medida en que ocupemos el mejor método, la mejor combinación de métodos para escoger la muestra, en esa medida podemos nosotros generalizar todas las conclusiones a que lleguemos al estudiar la muestra para poder darle validez para toda la población. Claro, primero recogemos la información haciendo uso de una serie de instrumentos, como son normalmente las encuestas. Diseñamos cuestionarios para poder recoger esa información y después, como aún cuando se ha seleccionado una muestra sigue siendo numerosa, entonces se va en procura de ir condensando esta información de una cantidad de datos que vamos conociendo uno a uno y que a ello le podemos llamar serie simple. Vamos tratando de irla condensando un poco en una serie agrupada, pero una serie agrupada en donde tengamos los valores de X y por supuesto el número de veces que repita cada uno de ellos. Entonces ya no estamos frente a una serie simple, sino que a una serie simple ponderada. ¿Cómo? Tenemos valores de X, por ejemplo, de la variable X y a la par el número de veces que se repite cada uno de esos datos. Eso permite condensar un poco la serie. Pero por supuesto, esta sigue siendo grande. Y después de estudiar una serie de métodos, que ustedes los estudiaron y los recordarán, convertimos esa serie en una serie agrupada en clases y frecuencias. Para ello, pues ya tenemos nosotros una serie de grupos que nos permiten analizar la información, pero ya sin que ese número de datos sean tan grandes. Y así, por ejemplo, nosotros nos vamos a establecer series agrupadas que no sean ni menos de 5 grupos llamados clases, ni más de 15, pues, que sean también grupos llamados clases, porque se vuelve entonces numerosa la serie. Entonces, ¿qué es lo que hacemos con ello? Pues todavía la seguimos condensando más. Y para ello encontramos medidas que sean representativas de estos grupos de datos estadísticos, de información estadística. Y con ello llegamos a las medidas de tendencia central. Recordarán ustedes los promedios. Dentro de ellos la media aritmética, la media geométrica, la media armónica. Luego llegábamos a la mediana como medida de posición. Con ella, si se necesitaban, a los otros fractiles o medidas que hemos conocido como cuartiles, deciles, percentiles, y si no, pues estudiando la moda. Claro, la mejor manera de conocer esa información no es solo en esas tablas o cuadros estadísticos que nos han permitido calcular esas medidas que les menciono, sino incluso poder representar gráficamente esa información estadística. Y de ahí, pues, que ustedes recordarán siempre los gráficos estadísticos, tanto para variables discretas, que son aquellas que solo toman valores enteros, como las variables continuas, aquellas que toman valores entre uno y otro valor entero. Así, por ejemplo, llegamos a estudiar el polígono de frecuencia simple, el histograma, el polígono de frecuencia acumulada, ya sea ascendente o descendente, y que le hemos llamado también ojivas. Y a estos gráficos normalmente son para una variable continua, pero luego tenemos los gráficos de barras, tanto horizontal como vertical. Tenemos también el gráfico circular, tenemos el gráfico polar, los pictogramas y una serie de gráficos más que se van estudiando en la medida en que se van necesitando. Luego, aparte de ello, pues llegamos básicamente, quizá tomando como base esto, a la segunda parte de la estadística, que es la estadística inferencial.
o estadística o inferencia estadística, que es la parte que básicamente vamos a estudiar en la estadística 2. Claro, después de un breve comentario, porque ni siquiera es un repaso, un breve comentario acerca de grandes temas dentro de la estadística descriptiva que se estudió en la estadística 1, vamos entonces a iniciarnos en la estadística inferencial. Antes de empezar con algunos aspectos propios de la temática de esta parte que estudiaremos en estadística 2, quizá comenzaremos por decirles, a partir de acá, básicamente en el desarrollo de la asignatura, estaré pues experimentando siempre el gusto de compartir con ustedes una serie de experiencias educativas alrededor de distintos contenidos. Algunos a lo mejor ya me conocen, muchos pues creo que todavía no, pero digo pues será un gusto realmente trabajar con ustedes. Mi nombre es Salvador Edgardo Dorat Salazar. Aparte de ser profesor, soy licenciado en Administración de Empresas. He trabajado durante muchos años en los distintos niveles educativos. A nivel universitario, por supuesto, una buena cantidad de ellos, y particularmente con la Universidad Modular Abierta también ya una serie de años, quizá podríamos decir unos 25 años, habiendo conocido la universidad y habiendo empezado a familiarizarme con ella, quizá desde que se inició, con algunas interrupciones, pero volviendo pues a trabajar. Quizá antes también de iniciar el desarrollo de ese primer tema que veremos en la estadística inferencial, vamos a hacer algunas recomendaciones. En primer lugar, quiero decirles que habrá, o hay mejor dicho, un foro de presentación en donde yo espero que así como en este momento yo me he presentado ante ustedes, mucho me gustaría que cada uno de ustedes lo vaya haciendo también, dando a conocer su nombre completo, porque eso, cuando solo se ocupa un nombre, un apellido, no deja de generar alguna dificultad. Así que, por favor, en su presentación, nombre completo, de ser posible una fotografía para irlos conociendo, y pueden ustedes perfectamente escribir ahí algunas de las expectativas que tienen en relación a la asignatura, a la carrera que han escogido, a la universidad, y por qué no decirlo pues alrededor de la experiencia que estamos viviendo en esta nueva modalidad de estudio, en donde todos vamos poco a poco aprendiendo, conociendo y hallándole pues el sentido que esta tiene mientras pues pasa esta situación crítica, esta pandemia que nos ha tocado vivir. A la par de eso, por supuesto, habrá siempre un foro de consultas, un foro permanente de consultas, en donde usted, después de las diferentes presentaciones, del desarrollo de algunas clases, algunas videoconferencias que podamos realizar, algunos chats que podamos también compartir, para que ustedes permanentemente, ante cualquier duda que se les presente, puedan hacer las consultas del caso, y yo pues gustosamente estaré siempre presto a ayudarles a resolver la situación problemática que se les pueda ir presentando en cada uno de los temas de la asignatura. Además de eso, es bueno siempre que no solo hagan consultas, diferentes consultas, sino que participen en las diferentes actividades, porque aun cuando lo ideal, por supuesto, es la presencialidad en el desarrollo de las clases, en donde usted esté escuchando al profesor de frente, puede hacerle preguntas, en el momento escuchar la respuesta, repreguntar y poder ampliar las dudas que tenga, no así necesariamente en la parte virtual, pero pues
aparte de esas consultas, necesitamos quizá en esta modalidad que sean quizá todavía más puntuales y sin ninguna reserva. Pero a la par de eso necesitamos también opiniones de su parte, pues porque eso nos van sirviendo a nosotros los docentes como para ir encauzando mejor lo que estamos realizando. Otra recomendación que yo creo que es válida realizar, y es esta. Muchas veces nosotros nos preocupamos por estudiar y tratar de salvar, alcanzando el promedio que necesitamos en nuestras asignaturas en el último periodo, en el último parcial. Y yo pienso que muchas veces ya es tarde. Así es que vamos a tratar de ir aprobando la materia. Vamos a ir salvando la materia desde el principio. Las materias se ganan desde el primer laboratorio. Así que por favor, no nos vayamos a descuidar y desde el principio cualquier duda o cualquier ejercicio que se realice a la hora aquí de la clase o en alguna tarea que se les deje para que ustedes complementen su formación, por favor, participar activamente, porque solo haciendo es como mejor se puede ir aprendiendo. Quiero decirles que aunque hay varios libros donde ustedes pueden perfectamente complementar cualquier investigación que hagan a la par de la información muy rica que a veces encontramos en el internet, hay diferentes libros. Hay un libro que se llama Estadística para economistas y administradores de empresas. El autor es Stephen Chow. Así es el nombre de este señor. Buenísimo el libro. Pero aparte de ello, y como no siempre se encuentra, hay un libro muy didáctico que está mucho más al alcance de ustedes, tanto en la universidad, tanto en línea, como en cualquier librería, si ustedes quisieran comprarlo así en físico, y es el mismo que ocuparon prácticamente para todo el desarrollo de la estadística 1. Y se llama Elementos de Estadística Descriptiva y Probabilidades de el licenciado Gildaberto Bonilla. Quizá este es el libro que más vayamos a ocupar, pero usted puede perfectamente, cuando quiera hacer alguna también consulta o alguna ampliación bibliográfica, ya sea en forma virtual o en forma física, consultar algunos otros libros sobre la temática. Pues bien, vamos entonces a comentar acerca de cuáles son los principales temas o unidades que vamos a estudiar. Comenzaremos por estudiar los números índices, con el que ya nos iremos iniciando. Luego, por supuesto, que vamos a hacer un estudio sobre las probabilidades, la distribución binomial a la par de la distribución normal, que a lo mejor ustedes estudiaron en Estadística 1, y luego, por supuesto, al final, después de estudiar lo que es el muestreo y diferentes tipos de muestreo, vamos a conocer algunos métodos para probar hipótesis y que nos han de servir, dependiendo de su aceptación, a tomar las mejores decisiones. Vamos entonces a iniciar con los números índices. Ahora, ¿qué es un número índice? Normalmente, y no debemos recordar, no debemos de olvidar, debemos de recordar, mejor dicho, que los números índices son valores relativos. Son valores que se expresan normalmente en porcentajes y que sirven para poder establecer comparaciones.
entre dos puntos en el tiempo o en el espacio. Así, por ejemplo, yo puedo conocer cuánto pudo haber experimentado de variación o de cambio el precio de la gasolina hoy en el 2020 en relación al 2010. Puedo perfectamente también calcular qué variación ha experimentado la cantidad a consumir de botellas de leche en el 2020 en relación a la cantidad de botellas de leche que se consumía en el año 2018. Pero aparte de ello, puedo también establecer alguna comparación. ¿Cuál es la variación en el precio del litro de aceite, por ejemplo, aceite para cocinar, entre los precios que existen en Guatemala y los precios que existen en El Salvador? O sea, pues, y normalmente se expresa en porcentaje. La variación es, hay un 15, hay un 20, hay un 25% de precios mayores en El Salvador que en Guatemala. Se consume un 10% más de tal o cual artículo en Guatemala que en El Salvador. O los precios han experimentado un aumento, que casi siempre así es, por supuesto. Han experimentado un aumento de un 18% en el 2020 comparado con el 2010. Y así sucesivamente. Esa comparación en el tiempo, en el espacio, se pueden hacer con diferentes tipos de variables. Variables económicas, variables sociales, variables psicológicas, etc. Sin embargo, nosotros vamos a tomar como centro de estudio lo que son las variables económicas. Y en ella vamos a estudiar básicamente tres tipos de índices. No sin antes mencionar que los números índices pueden referirse bien a un solo artículo, un solo producto, a un solo servicio, pues, y se van a llamar números simples, números índices simples. O pueden referirse a todo un conjunto de bienes, de servicios, o en su conjunto de productos, índices compuestos. Ya sea que estudiemos uno u otro, simple o compuesto, según se refiera a un solo artículo o a varios artículos, vamos a estudiar las variables propias de nuestra área. ¿Y esas cuáles van a ser? Precios, decía. Cantidades. O valor. Ahora, ¿cómo vamos a hacer para calcularlas? Hay fórmulas para poderlo hacer. Y así, por ejemplo, si queremos calcular un índice de precio. Va a ser igual al precio del año dado, o sea, del año que andamos queriendo calcular y que lo vamos a simbolizar por P sub n sobre el precio del año que vamos a tomar como base. Y eso lo vamos a multiplicar por 100. También tenemos un índice de cantidad, que es la relación entre la cantidad del año dado. Se simboliza, al igual que los precios, P sub n, aquí Q sub n. El precio dado, o sea, el año, las cantidades del año que andamos queriendo calcular sobre las cantidades del año que vamos a tomar como base, y eso por supuesto por 100. Y finalmente el índice de valor. Cuando hablamos de valor, es la resultante de multiplicar lo que es el precio por las cantidades, y eso nos dará
el valor, de tal suerte que aquí es una combinación. Y diremos entonces, pues, que el índice de valor es el producto del precio del año dado por la cantidad del año dado sobre el precio del año base por la cantidad de el año base. O sea, sub cero y todo eso siempre, por supuesto, por sí, porque dijimos que los números índices son valores relativos que se expresan normalmente en porcentaje. Entonces, pues, los números índices simples de precios, de cantidades, de valor. Si es el índice de precios, vamos a decir que es el precio del año que andamos queriendo calcular sobre el precio del año que tomamos como base y eso multiplicado por 100. El índice de cantidad, la cantidad del año que andamos queriendo calcular, que le llamamos también cantidad del año dado, sobre la cantidad del año base y eso por 100. Y finalmente el índice de valor, que es el producto de multiplicar el precio por la cantidad, ya sea del año dado, o sea, el año que andamos queriendo calcular y el año que tomamos como base y todo eso por 100. Yo espero que ustedes hayan logrado ir escribiendo a la par de la fórmula el significado de cada uno de ellos. Así rapidito vamos a tratar de hacer un ejercicio para que nosotros pongamos en práctica esto que estamos analizando. Bueno, yo creo que ya les di algún momento. ¿Qué tal si tuviéramos un ejercicio? Y tengo que ir borrando lastimosamente porque el tamaño pues de la pizarra es muy pequeño. Ojalá pudiéramos disponer de una pizarra grande como es en las aulas cuando estamos haciendo en forma presencial para que nos quede evidencia de todo lo que vamos haciendo. Supónganse ustedes que tenemos este ejercicio y de una vez quiero advertirles porque a lo mejor ustedes se habrán dado cuenta que tanto hay grupos de estadística por la mañana como grupos de estadística por la tarde y que a veces pues como en este caso el mismo docente atiende a uno que atiende a otro o a veces en diferentes horarios por la noche podrían darse. Las clases con los ejercicios que se hagan normalmente son los mismos. Ahora, lo que sí tendrá necesariamente, así será, que cambiar son los laboratorios y los exámenes parciales para cada grupo. Entenderán ustedes, por supuesto, que no se puede administrar el mismo tipo de ejercicios o el mismo test como prueba objetiva en los parciales para cada uno de los grupos porque sería pues a un enorme grado de dificultad el que se presentaría cuando no daría la oportunidad de estudiar y gracias a estudiar pues terminar de aprender. Recuerden si ustedes que es necesario ir aprendiendo. Yo siempre a manera de broma digo esto, que lastimosamente cuando se está ya en el trabajo no se puede copiar. Ahí simplemente usted o sabe hacer las cosas o aprendió a hacer las cosas mientras estuvo estudiando, mientras usted estuvo investigando, o no podrá hacerlas. Y será pues muy mal visto, muy mal evaluado en ese trabajo, en ese empleo que tenga. De tal suerte que yo siempre digo, en el trabajo no hay forma de copiar. A veces sí se puede consultar con algún compañero, con el jefe, pero no se puede copiar. Entonces mejor desde ya vayamos tratando de aprovechar, de aprender un poco, como para que en el trabajo terminemos de cimentar lo que hemos aprendido así en clase. Veamos, por ejemplo, entonces, ¿cuál es el ejercicio? ¿Qué tal si nos dijera
calcular el índice de precios de la libra. Puede ser de frijol, puede ser de arroz, puede ser de maíz, al por menor en el periodo entre 2010 y 2015. Bien, podría ser perfectamente entre el 2015 y el 2020. Claro, normalmente podemos tomar como base. Más adelante vamos a estudiar algo, que los números índices pueden estudiarse o calcularse con una base fija, es decir, para todos tomar el mismo año base. O bien podría ser con una base variable o movible o móvil, cuando podemos calcular, por ejemplo, el índice de precios, de cantidad de valor de un año respecto al anterior. Y si tenemos toda una serie de años, bien podrían irse dando eso. Por de pronto, estamos calculando números índices con una base fija y vamos a tomar como base el año 2010. Vamos a tener aquí lo que son los años. Vamos a tener el precio promedio por libra. Vamos a tener la cantidad de libras. Y entonces vamos a calcular. Así, por ejemplo, 2010. Y así nos vamos 2011, 2012, 2013, 2014, 2015. ¿Cuáles son los precios por libra? 40 centavos, 45 centavos, 50 centavos, 60 centavos, 65 centavos y 70 centavos. En la mayoría de los casos ha ido variando 5 centavos en cada mes. Solo hay un año por ahí que la variación es de 10 centavos. No necesariamente tiene que ser una variación constante. Puede perfectamente haber diferentes variaciones. ¿Y qué tal si pusiéramos nosotros que en el 2010 se compraron a 120 libras, por ejemplo? Que en el 2011 se compraron 130 libras. Que en el 2012 se compraron